El plan era simple: acampar un par de noches en el bosque del norte, alejarnos de la ciudad, del ruido, de los teléfonos. Un descanso merecido. Me uní al grupo más por insistencia que por entusiasmo. No era un amante de la naturaleza, pero algo me decía que necesitaba aire fresco. O tal vez solo quería estar lejos de todo. Salimos temprano. El sol apenas se filtraba entre los árboles altos. Habíamos estado caminando por horas. El grupo iba más adelante. Yo me detenía seguido a mirar cosas triviales. Insectos, hongos, ramas con formas extrañas. Me gusta mirar los detalles, no solo el camino. Fue al bordear una curva en el sendero cuando lo noté por primera vez. Un crujido de hojas, justo detrás de mí. Me giré con rapidez. Nadie. Solo ramas temblando, pero sin viento. Llamé a los demás. Nadie respondió. Aceleré el paso. Me sentía como si algo me pisara los talones. No eran pasos firmes, más bien leves, intermitentes, como si no quisieran ser escuchados. Una parte de mí lo racionalizó. Podía ser un animal, un zorro, quizás, o un ciervo curioso, pero el patrón no encajaba. No se movía como un animal. Mantenía la misma distancia. Cada vez que me detenía, también se detenía. Pasó media hora y no encontré al grupo. Empecé a notar que los árboles alrededor se parecían demasiado entre sí. No había señal en el celular. El sol parecía moverse lento, como si no quisiera avanzar. Y ahí, entre dos robles, vi algo que me detuvo en seco. Una figura, inmóvil, alta, delgada, sin forma clara. No me miraba, o al menos no parecía, pero estaba ahí, de pie, como si hubiera estado esperándome. Parpadeé y desapareció. No se alejó. Simplemente ya no estaba. Caminé hacia el lugar. Solo encontré ramas pisadas. No lo soñé. Alguien había estado parado ahí. Seguí avanzando, más rápido. Giraba cada tanto. No lo veía, pero sentía la presencia detrás de mí. Los pasos eran más cercanos, más seguros. Volví a llamar a mis amigos. Grité fuerte. El bosque respondió con eco, pero entre mi voz y el silencio me pareció escuchar otra cosa. Una respiración, contenida, justo a mi espalda. Me giré con fuerza. Nada, pero algo se movió entre los arbustos. Empecé a correr. Las ramas me golpeaban el rostro. Los sonidos de la persecución se mezclaban con mi propia agitación. Podía sentirlo. No era imaginación. Alguien iba detrás de mí y sabía perfectamente hacia dónde me dirigía. Di con un claro, pequeño, circular, como si los árboles lo rodearan a propósito. En el centro había una mochila vieja, tirada, rota, cubierta de lodo seco. A su lado, un zapato infantil. Me congelé. Una rama crujió a unos metros. Esta vez no me giré. No quería ver lo que fuera que estaba ahí. Cerré los ojos. Me agaché. Esperé, pero no escuché más pasos. Solo ese susurro suave, apenas audible. Estás yendo por el camino correcto. Y luego, completo silencio. No sé cuánto tiempo estuve sentado en aquel claro. La luz entre los árboles comenzó a apagarse. El bosque, que en la mañana parecía acogedor, ahora se sentía distinto, como si estuviera esperando que oscureciera para mostrar su verdadero rostro. Me obligué a levantarme. No podía quedarme ahí. La voz que escuché, ese susurro apenas audible, seguía repitiéndose en mi cabeza. Estás yendo por el camino correcto. ¿Qué significaba eso? ¿Correcto para qué? ¿Quién me lo había dicho? Caminé en dirección opuesta al sonido. No porque pensara que era seguro, sino porque algo me decía que quedarme allí era mucho peor. Fue entonces cuando vi el primer símbolo tallado. Un árbol, grande, marcado con una especie de espiral de 3 puntas. No era algo natural. La marca era reciente. La corteza aún sangraba savia fresca. Me acerqué, pasé los dedos por ella, y justo debajo, con más discreción, había una flecha tallada apuntando hacia el este. Seguí caminando, no por confianza, sino porque la dirección contraria me helaba la sangre.
A cada 100 metros, otra marca, siempre con la flecha, como si alguien quisiera que llegara a algún sitio. Los sonidos a mi alrededor empezaron a cambiar. Ya no eran simples ramas rotas o pasos detrás de mí. Eran risas, breves, infantiles, a veces a la derecha, otras a la izquierda, siempre fuera de mi campo de visión. En una ocasión, me detuve en seco al escuchar el sonido claro de una pelota botando sobre hojas secas. 1, 2, 3 botes, y luego nada. Caminé hacia el sonido, moviendo ramas con cuidado. Lo único que encontré fue una vieja pelota roja, medio enterrada en la tierra, con nombres escritos en marcador negro. Lucía, Tomás, Fede. Los nombres estaban rayados. Seguí caminando. Ya no intentaba orientarme. El bosque me había hecho entender que yo no decidía la ruta. Caminaba porque debía hacerlo, porque era peor quedarse quieto. Me di cuenta, de pronto, de algo que me hizo detenerme en seco. No había escuchado mis propios pasos en los últimos minutos. El suelo crujía al caminar, sí, pero no por mí. Los pasos detrás de mí continuaban, incluso cuando yo me detenía. Caminaban cuando yo no, y cada vez más cerca. Giré lentamente. No vi a nadie, pero una piedra, a unos metros, rodó sola por el suelo, como si alguien la hubiese empujado. Corrí. No tenía dirección, solo corría. Las marcas desaparecieron, el musgo se volvió más espeso, y el aire era más frío. Mis piernas tropezaban. Las ramas parecían estirarse para detenerme. Y fue ahí, justo cuando creí haber escapado de aquello que me seguía, cuando lo volví a ver. De pie, a unos 10 metros, una silueta, humana, pero distorsionada, como si no encajara en este mundo. No avanzaba, solo me observaba, quieto, silencioso, y aunque no tenía rostro, sabía que me estaba mirando. Dije, ¿qué quieres?, con voz temblorosa. No respondió, pero a sus pies había algo, una mochila idéntica a la mía, cubierta de barro y sangre seca. Retrocedí un paso, y entonces, por primera vez, dio un paso hacia mí. No corrí, no grité, solo di la vuelta y caminé, rápido, sin mirar atrás, porque algo me dijo que si lo miraba de nuevo, no volvería a salir de ese bosque. El sol ya no estaba. La oscuridad se había vuelto total, y el bosque era ahora una sombra inmensa que parecía tragarse todo sonido, todo color. Solo quedaba el crujir lejano de hojas y ese constante presentimiento de que algo estaba justo detrás de mí. Pero fue entonces cuando la vi. Una luz tenue, naranja, en medio de los árboles, como una vela o una linterna vieja. Parpadeaba, débil. Corrí hacia ella, no porque creyera que me salvaría, sino porque era la única ruptura en ese mar negro de ramas y susurros. Entre los troncos se alzaba una cabaña de madera antigua, desgastada por el tiempo, con ventanas cerradas por tablones y una chimenea que no echaba humo. La luz venía de adentro. Me acerqué a la puerta, dudando. No había marcas ni señales de vida, solo un letrero torcido colgando por un clavo oxidado que decía: «No lo mires a los ojos». Mi pulso se aceleró. Abrí la puerta con lentitud y un crujido largo me dio la bienvenida. El interior olía a humedad y a papel viejo. Había libros rotos, mapas clavados en las paredes, fotos amarillentas, todo cubierto por una capa fina de polvo, excepto por el suelo. Había huellas frescas, y estaban hechas por mis mismos zapatos. Seguí el rastro hasta una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, una libreta abierta. Al leerla, sentí que el aire me abandonaba. Hoy entré al bosque con mis amigos. Me quedé atrás y los perdí. Escuché una voz, seguí las marcas. Me estaban guiando, me observaban. Luego vi la silueta. Corrí, llegué a la cabaña. No sé si saldré. Era mi historia, escrita con mi letra, hasta ese momento exacto, y luego una frase más escrita en tinta fresca. Está aquí.
Se escuchó un golpe en la ventana. Me giré bruscamente, pero no vi nada. Solo el sonido del vidrio temblando y un leve zumbido, como una risa contenida, vibrando en el aire. Me acerqué a la pared del fondo. Allí, colgado entre los mapas, había un espejo cubierto por una sábana negra. No sé por qué lo hice, tal vez para comprobar que seguía siendo yo. Levanté la tela. No me vi a mí. Era mi reflejo. Sí, mi cara, mi cuerpo, pero no mis ojos. Estaban negros, vacíos, como si fueran de otra persona. La figura en el espejo se movió sin que yo lo hiciera. Levantó la mano, me señaló, y luego sonrió, una sonrisa demasiado ancha para ser humana. Corrí hacia la puerta, pero no abría. Algo del otro lado la sostenía. Me giré, buscando una salida, y fue entonces que escuché el sonido más humano y cruel de todos. Mi propia voz susurrando detrás de mí. Ya estás donde debías llegar. Me quedé quieto, temblando. Las velas comenzaron a apagarse solas, una por una. En la oscuridad, algo caminó a mi alrededor. No lo vi, pero lo sentí, como si pasara rozándome, como si su respiración estuviera justo en mi nuca. Cuando la última vela se apagó, la puerta se abrió por sí sola. No esperé. Salí corriendo, sin mirar atrás. Ya no sabía dónde estaba, ni si era el mismo bosque, pero lo único que sabía con certeza era que no estaba solo, y que lo que me perseguía ya no necesitaba esconderse. La figura no se había movido. Seguía allí, entre los árboles, en el límite de la oscuridad. No decía nada, no hacía ruido, pero su sola presencia era un peso que me doblaba la espalda, como si el aire alrededor se hiciera más denso cada segundo que pasaba. Sabía que si me quedaba quieto, me alcanzaría. No lo había visto correr, no lo había visto avanzar, pero cada vez que pestañeaba, estaba más cerca. Corrí, a través de ramas que me rasguñaban la cara, raíces que parecían moverse para hacerme tropezar. El bosque se volvió un laberinto, y cada vez que creía haber encontrado una salida, solo encontraba más árboles, más sombra y más pasos, los suyos, lentos, aplastando las hojas, arrastrando los pies. Me escondí detrás de una roca enorme. Contuve la respiración. Lo escuché. Estaba al otro lado. No corría, no jadeaba. Simplemente se detenía donde yo me detenía. Y entonces algo sucedió. Los árboles comenzaron a temblar, como si un viento invisible los agitara, aunque el aire a mi alrededor estaba inmóvil. Un crujido en lo alto me hizo mirar al cielo. Algo se movía entre las copas, algo enorme, como si el bosque entero se agitara para entregarme. Salí de mi escondite y corrí de nuevo. No me importaba a dónde, solo quería estar lejos, pero el camino se retorcía, parecía cambiar frente a mí, como si el bosque jugara conmigo, abriéndome caminos falsos solo para cerrarlos detrás. Y entonces vi luces, 2 faros a través de los árboles, lejanos, débiles, pero reales. Corrí hacia ellos, esquivando ramas, tropezando con piedras, ignorando los rasguños. El sonido de un motor lejano, asfalto, vida, estaba saliendo. Pero en el último tramo lo escuché detrás de mí. No eran pasos, era otra cosa, un arrastrarse, como uñas arañando corteza. Y esa risa, esa maldita risa, como si me despidiera, como si supiera que esta vez no me atraparía, pero que no había terminado. Salí a la carretera justo cuando un coche pasaba. Frenó al verme. Caí de rodillas. Las luces me cegaban, pero eran cálidas, humanas, seguras. No miré atrás. No quería ver si seguía ahí, al borde del bosque. Desde entonces no volví. Nadie me creyó. Dijeron que me desorienté, que fue el estrés, el cansancio, la falta de comida. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Y cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver ese pasillo de árboles cerrándose tras de mí, y esa figura inmóvil, esperando que algún día me atreva a entrar de nuevo.